James Joyce, el escritor irlandés que vivió entre 1882 y 1941 y que murió poco antes de cumplir 59 años de edad, dedicó toda su vida a la escritura. Al final, después de haber publicado en 1922 su famosísima y más conocida obra Ulises, se embarcó durante los próximos 16 o 17 años, hasta el año 1939, en la escritura de un libro que, a su juicio, era quizás su libro definitivo, el libro en el que él iba a poder condensar, expresar, cifrar toda la totalidad de su concepción acerca de lo que significaba para él el oficio de hacer novelas, el oficio de escritor, su manera de concebir la literatura. Sabemos que Joyce, en sus dos últimos libros, el Ulises y el Finnegans Wake, fue un escritor complejo, difícil y quizás deliberadamente muy oscuro. Hoy quisiera precisamente referirme a este último libro. Joyce, para quienes no lo saben y para quienes lo saben también vale la pena recordarlo, consideraba que el lenguaje y los idiomas universales son uno solo. De manera que él mismo inclusive se embarcó en la traducción de algunos apartes de su libro final, el Finnegans Wake. Inclusive, tal vez en sintonía con muchas de las personas, incluido su propio hermano, Stanislaus Joyce, que fue uno de sus biógrafos, consideraban que era una locura este último libro totalmente desestructurado, un libro ilegible, un libro escrito a partir de aproximadamente 60 o 70 idiomas y dialectos, con palabras llenas de oscuridades, pero básicamente neologismos. Él dijo, voy a traducir una parte, un capítulo del Finnegans Wake al italiano, antes de que se me olvide a mí mismo qué fue lo que quise decir. Esa larga ejecutoria de esta novela de 16, 17 años, en pleno uso de todos sus recursos a los que había llegado, a él mismo le escapaba. Inclusive él dijo, voy a tener 3 siglos de críticos ocupados en descifrar esta obra. Este libro, que conozco yo básicamente en estas dos traducciones, la traducción de, en primer lugar, la primera que conocí de Víctor Posanco y la segunda de Marcelo Zavaloy, son empresas muy arriesgadas, muy osadas de estos dos traductores de incursionar en una lectura, en una interpretación y en una versión de un libro tan complejo. Un libro que prácticamente pudiera uno decir no tiene propiamente en el sentir ordinario de la palabra un discurso o un argumento, pero yendo un poco más al fondo, inclusive siguiendo muy de cerca lo que una de sus estudiosas, Francesca Romana Pasci, en un estudio del año 66 aproximadamente, y su gran biógrafo, Richard Ellman, creo que sí es posible identificar un argumento en este libro que evidentemente lo tiene. No es que sea ningún descubrimiento ni ningún hallazgo. Este libro está conformado por 4 partes y así normalmente se presenta. Pero cada una de sus partes además está segmentada en capítulos. La primera parte, digamos, es la más grande, se subdivide en 8 capítulos. La segunda parte creo que se subdivide en 4, la tercera en 3 y la última es de un solo capítulo.
En la primera parte, quizás lo que más llama la atención es la primera de las claves del libro, que es Finnegans Wake. ¿Qué significa ese título? Finnegans, si vemos, no viene con apóstrofe, no es el despertar de Finnegan, ¿no? Es una primera alusión que hace Joyce acerca de un personaje que se bifurca en dos personas de las leyendas irlandesas. Una, la de una balada que relata la historia de un operario, un oficiante de cales, un maestro de obra prácticamente diríamos de hoy, que como muchos irlandeses era bastante aficionado a la bebida, y un día que se dirige al trabajo sufre un accidente, se cae, rueda por una escalera y aparentemente está muerto. Sus amigos lo llevan a la casa y después lo llevan a velar. Y esa misma noche, en medio de el velatorio, que significa wake también, además de su otro significado de despertar, y que esa es otro guiño que nos hace en el título Joyce, uno de sus amigos de jornadas etílicas se acerca a él y le vierte unas gotas de whisky. Inmediatamente se despierta este personaje. La otra leyenda es la de un personaje también de la historia de Irlanda, pero ya digamos un héroe también. Ese primer capítulo de la primera parte está un poco orientado, si se lee con atención y entre líneas y todo, a mostrarnos esa historia. En un segundo capítulo ya nos presentan realmente a los 5 personajes principales de la obra, que son los de la familia Earwicker, empezando por el padre, Earwicker, un hotelero, un dueño de una posada, por su esposa, Ana Livia Plurabel, sus hijos Chem, Shaun e Isolda. Esos, digamos, son los 5 personajes centrales de toda esta novela. Y en torno a ellos discurren los episodios de las siguientes tres partes y de sus respectivos capítulos. Earwicker aparentemente está acusado o ha sido señalado por haber cometido algún acto que atentaba contra el pudor con unas jóvenes y del cual fueron testigos unos soldados. En esta novela, que además transcurre por contraposición a la anterior, el Ulises, de noche, y que está dominada por una atmósfera onírica, en esa noche Earwicker está soñando con el juicio que se le hace a él y en el que es señalado y que es juzgado, y en el que él realmente se ve abocado a ver que su propia familia, su esposa y sus 2 hijos, son los que originaron la única prueba que hay en su contra, que aparentemente es una carta que ha sido pensada por su esposa Ana Livia y que ha sido escrita por su hijo Chem y que ha sido confiada a su hijo Shaun, el primero como escritor, el segundo como cartero, que lo compromete, donde se da cuenta de ese episodio escandaloso que circula de boca en boca por toda la ciudad. En un momento posterior de ese sueño, también Earwicker
sueña que la carta ha sido encontrada y que uno de sus acusadores más fuertes lo inculpa, y sus hijos, de alguna manera, para entrar como en la madurez y en la independencia de la vida, hacen parte de ese juicio también. En algún momento también del sueño, Chem, que es el escritor de la carta, en algún momento huye de la ciudad y se convierte en el mismo James Joyce y escribe el Ulises. Después, en el sueño, porque la novela transcurre en muy buena medida en sueños, aparece también su hija, pero identificada con su esposa. Por eso también en su momento fue un poco escandaloso este libro. Más adelante, Ana Livia nos cuenta su historia a través de la conversación de unas lavanderas que están lavando las prendas en la ribera del río Liffey, y ella se confunde con su cabellera y todo dorada en ese mismo río. La mujer es la madre tierra, el hombre es el padre de tierra. Hay una serie de simbologías. Muchos han querido también ver en este experimento excepcional y único, además, en la literatura de todos los tiempos, no solo del siglo XX, sino de todas las épocas, una exploración de las múltiples posibilidades que tiene el lenguaje, los idiomas y los sueños en todo lo que vivimos nosotros. El mismo Joyce decía que este libro se refería al hombre común y corriente, a un hombre cualquiera, a un ser humano cualquiera, un hombre, una mujer, porque también está Ana Livia y está Isolda, la hija de Joyce, de Dear Walker en la novela. Y es lo que le puede acontecer a lo largo de la vida a todas estas personas. La primera frase del libro es una frase que no tiene... es una frase trunca, es una frase que comienza: río que discurre más allá de Adam a Nev, desde el recodo de la orilla de la ensenada. Y la última frase dice: un camino solo al fin amado alumbra a lo largo de él. Parece que la última frase del libro empatara con la primera frase del libro. Es también un libro circular, y el último capítulo precisamente, o la última parte, mejor, la cuarta parte, es como una síntesis de toda esta historia. Es una novela difícil, es una novela confusa. Deliberadamente Joyce quiso que así fuera, y en ella empleó todos los recursos de que disponía y todas las facultades que quizás también le quedaban. Joyce mismo en alguna época, en algún momento, dijo que quizás si él no hubiera dedicado su vida entera a escribir, él habría terminado enloquecido. Su obra misma es una imagen de cómo era ese mundo mental de este extraordinario escritor. Finnegans Wake no es un libro para cualquier lector, la verdad. Ni siquiera, diría yo, para lectores excepcionalmente inteligentes ni nada, sino para lectores osados, para lectores que se atreven a incursionar en libros que son retos, que son inusuales, que son únicos, que no tienen comienzo ni fin, que son libros que a lo largo de la vida muy rara vez podrá uno encontrarlos nuevamente.